La actualidad de la semana, analizada con contexto y criterio editorial. Estás en la 92.9 y esto es El Periodista en la Clave. Entrevistas, conversación informada y distintas miradas para comprender la realidad política, social y cultural de Chile y el mundo, junto a Francisco Martorell y Daniel Bach. El Periodista en la Clave. Bienvenidos a una nueva edición de aquí, El Periodista en la Clave. Como todos los sábados, aquí en Radio La Clave 92.9, frecuencia modulada. Exactamente, lo vamos a acompañar durante una hora. Tenemos a Harold Nichols, tenemos a María Pía Gacela y a Iván Silic. Pues vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de los panamericanos, vamos a hablar de políticas públicas, vamos a hablar de internet. Oye, una mala semana para las noticias. Fue una gran tragedia el accidente ahí en General Velázquez con Vespucio. Lamentable, como comentábamos antes y me decía fuera del micrófono, esto va a traer cola, va a haber cambios y es muy necesario tener los aspectos de seguridad controlados en el país. Bueno, políticamente también tuvimos una semana donde Trump hizo su famosa Junta por la Paz. Sí. Tuvimos a Epstein dando vuelta a pesar de que desapareció de la vida hace mucho tiempo, con varias renuncias y el príncipe Andrés, el primer real preso en la historia de este siglo. Como dice la gente, se murió la reina madre y el príncipe Andrés cayó en desgracia. Parece que alguien lo cuidaba a él. Y ojo a todos los que les gusta el fútbol, empieza el torneo de la Primera B. ¡Tiemble San Luis! Unión Española San Luis el domingo, ahí estaremos. Qué terrible. Oye, eso es, pues volvemos en un ratito más aquí al Periodista en la Clave 92.9, www.laclave.cl, síganos en elperiodista.cl, en nuestras redes sociales, nuestro Instagram, que va cada día con más gente. Vaya a ver el mejor contenido del periodista en el Instagram. Corte comercial y volvemos con Harold Nichols. Datos, contexto y análisis. Escuchas El Periodista en la Clave. Seguimos aquí en El Periodista en la Clave, como siempre, todos los fines de semana en el 92.9, en el dial FM de la frecuencia modulada. Siempre me gusta decir eso porque es como en el pasado. Y www.elperiodista.cl y www.radiolaclave.cl, y como siempre en directo también en los YouTube de nuestros sitios web. Hoy día vamos a entrevistar a Harold Nichols, periodista y ex candidato presidencial, como siempre con Francisco Martorell. ¿Cómo está ahí, Harold? Todo bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Hola, Harold, un placer tenerte acá en el estudio del Periodista TV y el Periodista en la Clave. ¿Cómo estás? Bien, porque muy bien, gracias. Fue un año pasado intenso, ¿no? Donde tomaste una decisión. Sí, fue con todo y fue muy intenso. ¿Cuál es el balance? Muy entretenido, un balance muy positivo, un aprendizaje gigantesco, un conocimiento de una realidad del país que sentía, que percibía, pero que no conocía en profundidad. Y yo creo que eso, en lo personal, me hace pensar que fue una muy buena campaña lo que hicimos y una muy buena decisión haberla hecho. ¿No estás arrepentido para nada? No, para nada. Harold, cuando dices un aprendizaje del país, ¿por qué se conoce mejor el país cuando uno es candidato? Bueno, yo lo conocía bastante desde dos ambientes, uno como presidente de la NFP y de la Federación de Fútbol, bueno, además como chileno, pero y lo segundo con mi fundación. Pero aquí, en una campaña política, tu aprendizaje viene desde el dolor de la gente, desde lo que te quiere transmitir la gente para ver cómo le puedes solucionar o ayudar a solucionar para tener un mejor vivir. Y eso no te lo dan en el área del fútbol o en el área de la fundación que yo tenía, porque ellos van con otro objetivo, van el fútbol en las emociones y mi fundación era con temas recreativos, deportivos, entonces muy parecido. Pero ahora no, ahora era un tema de estos son nuestros dolores, nuestros problemas, nuestras insatisfacciones, porque nadie nos ayuda a solucionar nada, y ese es un tema de un profundo aprendizaje y un profundo conocimiento de la realidad que uno desde el diario de vivir simplemente no recibe ni tiene. ¿Sentiste en algún momento que estaba aprendiendo tu candidatura cuando ibas y conversabas, la gente se te acercaba y te veía como una solución a sus problemas?
No, yo no me atrevería a decir que me veían como una solución a mis problemas. Yo creo que lo que veían es que al final alguien se detenía a escucharlo, que es distinto. Alguien al menos les prestaba atención, les decía, chuta, qué terrible lo que... O sea, yo siento que ese es el mayor dolor que hay hoy día. Nadie lo escucha. Ellos, al grueso, ¿no? Se escuchan entre sí mismos un grupo y el resto no existe. Y ellos te lo manifiestan. Y porque después te dicen... Más de una vez me dijeron, oiga, qué bueno que usted se quede hasta el final de los actos y no venga, hace la foto, la sube al Instagram y se va. Usted se queda todo el acto. Y tú dices, pero ¿dónde está lo anormal de hacer lo normal, digamos? Y hoy día estamos en eso. Entonces, al final del día, claro, uno sentía que podía haber un mayor apoyo. ¿Y dónde se siente eso? La cantidad de fotos que te pedían en la calle, digamos. Entonces, y las encuestas también te hablaban de un 4, un 8%, no va a llegar a nunca para pelear una segunda vuelta, pero y estaba interesante, pero entonces había un retorno en ese sentido. Después las urnas dijeron una cosa completamente distinta. Déjame hacerte una pregunta respecto a tu campaña. Más allá de los resultados, siento que quedaron dos temas que dejaste tú planteado y que siguieron en el tiempo y hasta el día de hoy lo estamos hablando más completamente. Uno era... la onda de la campaña. Tú trataste de ser siempre buena onda, con respeto, quizás hasta simpática, mientras el resto estuvo la campaña anterior estuvo marcada por una mala onda, partiendo por algunos medios de comunicación, que fue horrible como se trataron algunas personas, una muy mala campaña. Y el otro, el tema de las apuestas, que siguió y creo que lo pusiste en la opinión pública y hasta el día de hoy sigue dando que hablar el tema de la ludopatía entre los jóvenes. Bueno, en el primer tema es que yo no puedo entender que por yo querer un cargo tenga que agredir al que también quiere el cargo. No, es que no lo puedo entender. No, olvídate de la campaña o de lo que sea, en cualquier cosa de la vida. Yo entiendo que cuando estamos jugando, como cuando hemos jugado básquetbol, tú me quieres ganar a mí y yo te quiero ganar a ti. Y yo voy a usar todo lo que pueda para ganarte y tú también. Esa parte la entiendo. Pero cuando queremos los dos contribuir a un mejor país, ¿por qué tengo que agredirte para dar a conocer mi idea? No, es un tema cultural y filosófico. Seguramente me habría ido mucho mejor si hubiera sido súper agresivo, mucho mejor en cuanto a votos, si hubiera maltratado a otros, si hubiera defenestrado a terceros, etcétera, etcétera. No sé si podría dormir tranquilo. Ahí está el problema, que el problema es un problema de conciencia. Respecto de la ludopatía, bueno, es que es una realidad y la seguimos tapando. O sea, lo que está pasando hoy día, hay un editorial del Mercurio 10 días atrás hablando, están ganando por goleada. O sea, recién venimos reaccionando. En uno de los debates yo puse el tema y dije yo la suprimiría, y una de las personas, de los periodistas, me dijo, pucha, pero nos dejáis a nosotros sin pega, porque ellos nos financian todo. Entonces yo quedé lelo, te lo digo. O sea, de las cosas que me golpearon, yo te dije, o sea, estoy haciendo un bien, pero como ese bien que estás haciendo me perjudica a mí, no lo hagas. Yo no podía entender, de verdad. Yo estudié para otra cosa, estudié periodismo para otra cosa. Y hoy día está ese tema, ya van 2 editoriales del Mercurio, porque el tema no es que evaden el IVA o no es que son de paraísos fiscales. Está bien, ese es un tema gravísimo, pero mucho más grave es la dependencia escolar. Ayer hablaba con un amigo en Argentina, me dice que en el colegio de sus hijos prohibieron el uso de los teléfonos celulares de la enseñanza media, allá le llaman secundaria. ¿Y sabes por qué? Porque apuestan durante la clase que está diciendo el profesor. Están apostando. No es que lo prohíben porque están viendo Facebook o leyendo historia, no. O porque están chequeando si la profesora o el profesor está dando buenas materias. No. Los chicos están apostando. ¿Y cuál es el objetivo? Salir al recreo y mostrar quién ganó más en las apuestas. Miran lo que estamos llegando. Entonces, no ponerlo eso. Y un segundo tema que está empezando a aparecer, que también lo pusimos nosotros, es la baja en la tasa de natalidad y las consecuencias que trae en la escolaridad, en lo universitario, en la AFP a futuro, en el desarrollo del país. Si la baja en la tasa de natalidad no es gratuita, no es un tema que da lo mismo, importa. Bueno, y los otros temas, vengo tantos años que ya no son nuevos, pero la obesidad y el sedentarismo es un temazo y nadie lo encara.
Y esos son temas duros, pero bueno. ¿Y crees que alguno de los candidatos, hoy el presidente electo, recogió algo de lo que tú dijiste? Tenían que preguntarle a él. Yo me imagino que al menos dijo, chuta, no había pensado en esto, porque cuando a mí me dicen algo que es de un bien común y yo no lo he pensado, digo, oye, démosle una vuelta. Me imagino, porque son 3 temas pero muy serios. O sea, la ludopatía, la baja en la tasa de natalidad va a afectar nuestra economía en 25 años más de una manera impresionante, y va a coincidir, si es que no hacemos nada, con que vamos a ser el país más obeso del mundo y uno de los con mayor índice de sedentarismo y de enfermedades mentales. Terminada la primera vuelta, ¿tuviste algún contacto político con alguno, por ejemplo, del gobierno electo? No. Estuve a los dos, a la Janet y al presidente electo, les mandé un mensaje de WhatsApp felicitándolo, y eso fue todo. Después ya no hubo mayor intercambio con nadie. Y Harold, y a futuro, ¿cómo te ves desde el punto de vista político? Porque también te hemos visto que últimamente estáis súper activos en las redes sociales, hay aumentado mucho tu presencia tanto en Instagram, en TikTok, en los medios de comunicación. ¿Cómo crees que podríais seguir aportando al país? ¿Desde los medios digitales? ¿Harías un movimiento político? ¿Tu fundación? ¿Cómo te proyectas? Déjame contarte por qué hice esto de las redes sociales. También es un tema de la campaña. Durante la campaña, y hablando con mucha gente, no con una o dos, todos te decían que las redes sociales son para influir en la gente, hay que estar y hay que, qué sé yo, meter harto ruido, hacer cosas distintas, porque eso es lo que a la gente le interesa, ojalá con escándalo. Eso es lo que te decían todos. Y si es divertido, bueno, nada de contenido. Y yo dije, no puedo creer que la sociedad sea así. De nuevo, soy yo, ¿no? Entonces, como yo tengo una colección de efemérides, las voy guardando a la antigua en un cuadernito, anoto ahí. Tengo harta, desordenada y todo, pero las tengo. Entonces, cada tanto las reviso, me entretengo. Y dije, ¿sabéis qué? Voy a publicar 6 efemérides al día. A ver qué pasa, desde el 1 de enero. Fútbol en el mundo, fútbol en Chile, deporte en el mundo, deporte en Chile, hechos en Chile y hechos en el mundo. 6, no más. Bueno, y a veces caía otra, a veces se repetía. Eran tan buenas las 2 que ya 7. No más que eso. Y eso partía y me decían, a la gente no le interesa, vaya a ver. Bueno, al día de hoy tengo más de 5 millones de visualizaciones, más de 500.000 cuentas alcanzadas. A mí me siguen 187.000 personas. Entonces, cuando me dicen, no, si a la gente no le interesa el contenido en las redes sociales, es porque, por razones que yo desconozco y que tampoco quiero investigar, hay alguien que quiere hacernos creer que no nos interesa saber. No sé por qué. Pero le interesa poner arriba de la mesa que el saber no es parte de esta cultura, no es parte de la generación millennial, no, y yo aquí lo demuestro al contrario. 5 millones y tanto de visualizaciones. 500.000 cuentas alcanzadas. Y no pongo el chiste del Coco Legrand o de Firulete de los años anteriores. No, pongo noticias, pongo hechos. Y así lo hago todos los días. Entonces, a raíz de eso, yo digo, aquí hay alguien que quiere influir en nosotros para decir, no, esto no es lo que tú quieres esto otro. Y a mí me parece que también es complejo, porque la gente quiere saber, quiere contenido, no solo quiere reírse, burlarse o funar, como dicen hoy día, a un tercero. De hecho, si uno sumara todo lo que anda dando vuelta en este universo mediático que tiene contenido, son millones y millones de personas. Por lo tanto, lo que pasa es que obviamente buscan hoy día distintos lugares. La gente empieza a abandonar programas de farándula, empieza a dejar la televisión abierta, etcétera, y se está refugiando en este tipo de medios. Pero hay algo que te dice que no. ¿Te fijas? Que te intenta decir que no. No, te lo dicen. Si a mí me lo dicen. Te lo dicen. Hay una, ¿cómo podríamos llamarlo? Una élite intelectual de las redes sociales. Que te dice, no es para eso. Pero yo creo que no es una líder intelectual. Es un nombre que le pongo. Yo creo que para el negocio funciona mejor así. Como quieras, pero bueno, puede ser una líder comercial o pueden ser piratas de las redes, si quieres, ya para que no... O directamente gente ideológicamente interesada en que la gente esté discutiendo tonteras y no las cosas de fondo que le Eso es lo que más me preocupa. Ahí es donde ya quedo preocupado, porque
si nos vamos a poner a discutir cosas que no tienen mucha trascendencia en el futuro o mucho significado, Perdemos tiempo. no solo eso, nos vamos cayendo por el refalín para abajo. O sea, no nos vamos creciendo. Si uno crece en la medida que culturalmente le aporta más a la sociedad y a la comunidad, tú no creces solo contando chismes o copuchas de un tercero. No, así no crece la sociedad. Te cuento que nosotros tenemos, por ejemplo, el programa más visto en el Periodista TV es una entrevista a José Massa, donde habla de temas bastante más pesados de lo que Bueno, es que se habla. él también tiene... Y son cientos de miles de personas que se ven una entrevista que dura 1 hora 15 minutos. Entonces, él tiene unas características que son por eso, únicas, entonces, digamos, porque hay... además enseña lo que él sabe con una facilidad impresionante. Pero yo te quiero decir, de lo que me acuerde, la más vista de las mías es el día 3 de enero, Estados Unidos, vamos a decir que sí, invade Caracas para tomar preso a Maduro. Vamos a creer ese cuento, no tenemos por qué no creer. Bueno, yo pongo, porque tenía anotado, cuando el 3 de enero, los años no me acuerdo, se llevan preso a Noriega. ¿Verdad, pues? Y el 3 de enero, ya se me fue, pero en Nicaragua también se me fue el año, del 29 creo. Cuando los americanos renuncian a seguir la invasión a Nicaragua, o sea, el 3 de enero, y esa es la más vista de toda mi efeméride. Claro, era un tema contingente, era información, la gente quería saber, sino cuál es el sentido de no compararla cuando, no sé, cuando Pelé hizo otro gol aquí en el Estadio Nacional. Pelé venía todos los veranos acá. Esa es otra cosa que se nos pasa. Sí, claro. Todos los veranos venía el Messi o el Cristiano del día de hoy a Chile 15 días, 20 días. Bueno, hubo un tiempo en que venían seleccionados nacionales de otros países a jugar en los equipos chilenos, en la época de la Católica con Gorosito, Acosta, el Charlie Vázquez, ¿te acuerdas? Oye, Bueno, sí. hablemos de fútbol un poco. Dale. En realidad no es de fútbol, es de deporte. También Pero pasó- espérate, yo creo que quedó pendiente ahí, pero no te vas a quedar solo en las redes sociales. Ah, bueno. La respuesta sobre tu futuro, ¿por dónde lo estás visualizando? Oye, mira, yo cuando pasó lo de la elección el 16 de noviembre dije, ¿sabes qué? Me voy a tomar todo el verano para pensarlo bien. Todavía quedan 10 días más o menos. Pero no. Lo que tengo clarísimo es que hay interés por recibir contenido y quiero seguir entregando. Tengo que terminar un libro que lo dejé suspendido, que desde que a Chile a alguien se le ocurre traer el Mundial, a Ernesto Alvear se le ocurre en 1952 traer la Copa del Mundo del 62, desde ese día, marzo del 52, hasta el día que empieza la Copa del Mundo. ¿Cómo se hizo esto? Porque hay un temazo, impresionante, como tuvimos el terremoto, a Ibáñez, tuvimos Chile campeón sudamericano de básquetbol femenino, ¿Verdad, pues? mundial de básquetbol femenino en el Estadio Nacional, hicieron una cantidad, impresionante la cantidad de noticias que van apareciendo cuando tú lo vas leyendo. Entonces voy a mezclar las dos cosas, eso lo tengo que terminar. Quiero seguir entregando contenido, como te decía, y respecto de si la política u otra cosa, el tiempo dirá. Lo que tengo clarísimo que es como la gran enseñanza de la campaña, es que si no tienes una estructura política detrás, por muy buenas ideas que tenga y por mucho afecto que te tenga la gente, eso no se transforma en voto. La máquina. ¿Hay posibilidades, por ejemplo, que puedas entrar a algún partido político? Yo en la escuela de periodismo aprendí que nunca uno tiene que decir nunca, pero ¿Eso se aprende en la escuela de periodismo? al menos en la mía. Pero eso para mí sería como, no sé, sería ya suscribirte a patrones que no necesariamente van de acuerdo con lo que tú piensas, porque ya está, así que me complica, pero por ahora, como te digo, estoy en estas otras cosas y la experiencia fue buenísima y no me arrepiento en absoluto de haberla hecho. Déjame Sí, volver al dale. tema del deporte, Harold. Nos dijeron toda la vida en este país que a la gente solo le interesa el fútbol. Yo creo que eso es una mentira del porte un buque, porque tú estuviste en los Panamericanos y todo el mundo decía, los Panamericanos no va a ir. Se llenaron todos los estadios, se vendieron todas las poleras, los fiu que regalaba la gente se los peleaba. ¿Por qué seguimos con ese mito de solo fútbol? Cuando sabemos que hay público para el rugby, para el básquetbol, para el voleibol. Los estadios durante los Panamericanos se llenaron, las transmisiones. ¿Cómo viviste ese proceso y
y hoy día volver de nuevo aparentemente a los medios solo fútbol? Bueno, a ver, los Juegos Panamericanos tuvieron una característica bastante singular. Nosotros logramos impactar en la gente a través de un personaje que tú nombraste, que era Fiu. La gente se lo peleaba. Si no fue... No, o sea, cuando yo llego a los Juegos, a 4 meses de los Juegos más o menos, a 140 días, yo decía, ¿cómo agarro esto? Porque había una desconfianza, un desánimo, esto va a ser un fracaso general, esto va a ser una vergüenza y ojalá yo no sepa. Y esto venía de Chincolajote, como se dice, no, eran poquititos los que creían cuando yo llego. Entre uno de ellos, Neven Illich, que además es gran amigo mío. Bueno, y yo digo, ¿cómo lo agarro esto para que la gente crea? Y yo no inventé a Fiu, no lo dibujé, no le puse los 7 colores, nada. Pero a donde yo iba, Fiu estaba al lado mío. Y como hicimos toda una estrategia con Felipe Bianchi de ir a todos los medios posibles que nos invitaran, si yo venía acá, aquí estaba Fiu. Y si Fiu no podía venir, aquí había un Fiucito, digamos. ¿Se fijan? Porque era la única manera. Y la gente se enamoró de los juegos a través de Fiu. Y cuando llegó el momento de sacar a la venta las entradas, tuve una discusión relativa con el resto del directorio. Yo dije, las entradas tienen que ser sumamente baratas. Entonces, y las entradas valían 4.000 pesos, creo. Estoy hablando de la época. 4.000 pesos, y si tenían la tarjeta de RUT del Banco del Estado, la mitad, 2 lucas. Y yo dije, y los menores de 18 años gratis, y los mayores de 60 gratis. Y fue una pelea. Hubo algunos del directorio que me decían, ¿cómo? Si cobramos más caro va a ir más gente. Sí, yo quiero los estadios repletos. Y como yo tenía la facultad final, puse el precio. Entonces se combinó precio con una mascota que era querible. Y a eso se le combina el segundo factor. Bueno, hay un tercer factor, el aporte del gobierno y el Estado para la construcción de recintos de primer nivel. O sea, la pista que hay en el Estadio Nacional es la misma con la que se corrió en los Juegos Olímpicos de París. No es una de medio pelo, no, es la misma, y nueva, nos la trajimos reacondicionada. O sea, esas cosas se juntaron y eso la gente dio cuenta. Puesta en escena de lujo, yo no íbamos terminó el básquetbol, ya, entonces ahora llévate los carteles al voleibol, iba alguien corriendo y mientras jugaban ponía los carteles, que eso lo vemos habitualmente los que seguimos. No, aquí nada de eso era. Y todo eso se transformó en que la gente dijo, esto me pertenece, de esto me siento orgulloso, aquí quiero estar. Y llenamos todos los estadios. Y lo que no llenamos fue porque ya era muy difícil, porque son deportes muy complejos. O sea, yo lo cuento como anécdota porque ya no me acuerdo el día, yo iba por todos los recintos, eran jornadas largas. Y de repente recibo un llamado que tengo que ir al Comité Olímpico, donde estaban haciendo la lucha greco-romana. ¿Y en el CEO? En el CEO. Dije, ¿qué pasó? Porque cuando te llaman, nunca te llaman para felicitarte, nadie te manda, oye, te pasaste, eso no existe. ¿Qué pasó? Dije yo, vamos. Le digo, vamos, fue la única época en mi vida que yo no manejaba, tenía chofer, porque así me bajaba y no tenía que estacionar, ¿no? Bueno, me bajo, entro. Y digo, y el coordinador, que era un brasilero, quiere hablar conmigo, ¿lo puedes llamar? Claro, me dice. Y yo miro, porque no fui a buscarlo, para ir preparado ante la tragedia. ¿Qué estaba pasando? Y no veo nada. Y veo para arriba, y veo para abajo. Y, chuta, qué raro. Se habrá acabado el gas, no habrá agua, cosas domésticas, que me da lo mismo, pero no hay una cosa grave. Bueno, vi un combate imposible de entender para un lego como yo, entonces tampoco me entretuve. Y viene este brasilero, ¿qué tal? Obviamente nos conocíamos, empiezo a hablar, y le digo, bueno, cuéntame, ¿qué pasó? No, es que querías que viniera. No, si ya estoy aquí, le dije, dime si no hay problema. Mira, te quiero decir una cosa, y me hace así con el dedo, y me muestra toda la tribuna. Sí, le digo yo, ¿qué pasa? Este debe ser mi cuarto juego entre Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y eso. Nunca había visto lleno de público la competencia de la lucha greco-romana. Nunca en mi vida, y no podía no llamarte para felicitarte. ¿Qué hicieron ustedes para hacer esto? Harold, ¿se diluyó ese impulso, esa épica que se creó? ¿Todavía no se puede recuperar? ¿Se puede hacer algo? Oye, espérame, recordemos que vamos a hacer los Juegos Olímpicos de la Juventud.
por No, lo menos todavía no. se va a intentar. No, todavía no lo asignan, pero eso se puede recuperar. Gracias a Dios, los recintos, yo he estado en varios dando vueltas. Muchos de ellos se han mantenido bastante bien, otros se perdieron, como el béisbol, que es imperdonable, pero bueno. Y se han traído buenos eventos al país. Lo que no se ha entendido es que para traer un buen evento hay que trabajar con tiempo, hay que crear un extra, un few, y hay que poner precios razonables. O sea, cuando hay una competencia donde el precio de la entrada vale 20.000 pesos, tú ya no vayas. Bueno, el ejemplo de Limache cuando estaba descendiendo, lo puso la entrada a Lucas, llenó el estadio. La Unión lo cobró más caro, no fue nadie. La Unión descendió, Limache está en primera. Eso no lo quise decir porque era fútbol y aquí me iban a retar, pero ojo que hay competencias que han habido de otros mundiales, etcétera. Y yo digo, voy a ir y veo el precio de la entrada, 15 lucas. Estoy loco, salgo, me voy a comer una pizza. O sea, el precio, cuando uno cree que a través del precio de la entrada va a recuperar lo invertido, Es imposible. partió mal el negocio. Tú recuperas lo invertido con la gente, es un tema social. Lo involucro para que mañana pueda hacer lucha greco-romana, por decir algo, ¿no? Eso es. Pero cuando yo quiero hacer la utilidad a través de la venta de la entrada y el espectáculo no es Chayanne, no lleno. Porque además nadie va solo al fútbol o al béisbol o a lo que sea, van por lo menos 2-3 personas, 15 al lucas deporte, cada uno, exacto. 50.000 pesos un grupo familiar. Claro, para terminar, se había anunciado, diste una entrevista de que la situación económica y la falta de recuperación por los votos obtenidos en tu campaña te había dejado con una deuda muy fuerte. ¿Cómo va eso? ¿Y es verdad este cuento de algunos remates que tienes proyectados? No. Lo último no, lo primero sí. Nosotros, como todo, yo creo que todos los que participan, ahí están las encuestas y el Banco del Estado te presta plata, te presta dinero de acuerdo a las encuestas. Entonces nosotros, todas las encuestas, sobre todo después del primer debate, andaban entre el 4 y el 8% que podíamos estar. Entonces nosotros hicimos una campaña muy austera y dijimos, la mitad de lo que dice la encuesta es el tope máximo de lo que podemos pedir. Cosa de, si te va mal, bueno, empataste. Entonces pedimos del orden del 2%, que eran, no sé, pero 500 millones por ahí, ¿no? Bueno, y eso es lo que invertimos en la campaña. Pero lamentablemente no fue mal. Sacamos un 1, tanto, no un 2, entonces nos quedó un saldo que es del orden de los 200 y tantos, 300 millones de pesos con los intereses. Hay que verlo bien porque nos han entregado a Cervel. Y eso hay que pagarlo. Y entonces, ¿qué he hecho? Este contenido del que hablaba lo pusimos en Patreon, patreon.com, que es hoy día subimos uno de mis libros, hay un video de mi experiencia en el Mundial del 94, y la gente va y lo compra, y compra el contenido, así como antes comprábamos revistas, etcétera, etcétera. Lo mismo, entonces por 850 pesos al mes recibes todas las efemérides del mes. El libro vale 6.500 pesos, electrónico por supuesto, y el video lo mismo, y con eso genero contenido y lo voy vendiendo. Ahora, mis cosas personales espero no tener que vender ninguna porque me dolería, digamos, o sea, prefiero trabajar horas extras que vender tesoros que además no valen nada, pues si valen para el ego de uno nomás. Valor sentimental. Claro, la camiseta de Maradona filmada. No la tengo. No tengo. Tengo fotos con Maradona, pero no tengo camiseta con él. Harold Mike Nichols, te agradecemos mucho habernos acompañado hoy aquí, el periodista en la clave. Terminamos esta entrevista y le damos paso a la tanda comercial aquí en el periodista en la clave. Exactamente. Gracias, Harold. Gracias a ustedes. Información, análisis y contexto. Estamos presentando El Periodista en la Clave. Datos, información y distintos puntos de vista. Regresamos con El Periodista en la Clave. 92.9. La Clave me escucha. Volvemos aquí al periodista en la radio La Clave, como siempre digo, 92.9 en el dial FM, www.radiolaclave.cl, en nuestro YouTube, www.elperiodista.cl, también nuestro sitio web, como siempre con Pancho Martorell, y vamos a hablar de políticas públicas con Iván Silic, que está como siempre en Miami, y hoy día vamos a hablar, Iván, bienvenido, vamos a hablar del ranking
que pone a Chile dentro de los 10 países más digitalizados en el ámbito gubernamental entre los miembros de la OCDE, que son, digamos, los países desarrollados de este mundo. ¿Cómo estáis, Pancho? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Porque Hola, esa pregunta Daniel, de hola, rigor. Francisco. Estoy en casa al menos por unos días. El lunes vuelvo, me toca de nuevo viajar. Pero sí, en este minuto estoy en mi base de operaciones en Miami. Perfecto. ¿Qué opinas del ranking? Estamos número 10, tenemos un país digitalizado, tenemos un país que está, desde el punto de vista del aparato público, tan bien digitalizado como dice este ranking. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es este ranking lo hace la OCDE. La OCDE es una institución sumamente seria. Esto no es un ranking que esté haciendo Chile para sí mismo, por lo tanto no es un ranking autocomplaciente ni estamos dándonos nosotros mismos el premio. No, esto es una institución seria que nos está midiendo, nos está comparando con otros países y está diciendo cómo estamos en posición relativa con respecto a esos países. Y evidentemente que Chile ha avanzado en temas de gobierno digital y tenemos cosas muy buenas. El servicio de impuestos internos en su mundo digital es maravilloso. Hoy todos los impuestos se pagan digitalmente, cosa que ni siquiera en todos los países desarrollados del mundo sucede. Tenemos la clave única que con sus bemoles permite acceder a una cantidad de trámites gubernamentales bastante grande y funciona bastante bien para que uno no tenga que tener distintos logins para distintas partes de los trámites que uno tiene que hacer frente al Estado. Ahora, que tenemos problemas, sí, tenemos un montón de problemas, y yo creo que lo principal aquí es algo que habíamos conversado antes, que es la desconexión entre esta posición en el ranking y la percepción de los usuarios. En general, los usuarios comunes, cuando tenemos que hacer un trámite, sentimos realmente que estamos no en el siglo pasado, en el siglo anterior. A mí me tocó hace poco, y perdonen que cuente una experiencia personal, pero creo que a todo el mundo le pasa, tanto es así que hubo que hacer una ley para postergar las renovaciones de las licencias de conducir otra vez. Fui a hacer la licencia de conducir a una municipalidad y me dijeron en 2 semanas más, porque tenemos que esperar a que nos llegue la carpeta desde la otra municipalidad donde usted tenía su licencia de conducir originalmente. Pero ya la pedimos, ya mandamos un email pidiendo la carpeta. Entonces sí, el proceso está digitalizado, entre comillas, porque lo hicieron por email. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es entender que digitalizar no es cambiar un formulario de papel por un formulario web, sino que es revisar completamente los procesos. Muchas veces en eso estamos fallando. Y como te digo, en general la percepción del usuario frente a los trámites públicos es que no estamos al menos no con el mismo nivel de digitalización que tenemos con los privados, y creo que uno de los puntos donde principalmente fallamos es en la interoperabilidad. Muchas veces tenemos que presentar ante una institución del Estado un documento que obtenemos de otra institución del Estado. O sea, vamos al ISP y tenemos que presentar un certificado de nacimiento que tenemos que ir al registro civil. Entonces vamos nosotros al registro civil para llevarle al ISP el certificado de nacimiento, cuando las instituciones deberían estar interconectadas por detrás e interoperando los datos de forma que nosotros, los usuarios, no tengamos que hacerlo, porque alguien dijo por ahí, ayer estuve buscando la cita y no encontré quién fue que lo dijo, pero la ineficiencia del Estado es un impuesto absolutamente regresivo que pagan los más pobres o los que no pueden delegar los trámites con el Estado. Los que no contratan gestores. Sí, Iván, exactamente, eso no debería ser así. Iván, tú me hablas y yo digo sí, efectivamente, registro civil, certificado de nacimiento en 1 minuto, papel de antecedentes, certificado de defunción, lo que tú quieras lo encuentras rápido. Chile Atiende, fantástico, además tiene oficina para que la gente que no tiene acceso desde su casa pueda ir, etcétera. Pero esa interoperabilidad, ¿es fácil de resolver este problema o hay que invertir mucho tiempo y dinero? A ver, fácil y no fácil en realidad es muy difícil de determinar. Es un asunto muy complejo
porque hay una cantidad de instituciones muy grandes involucradas en esto. Y poner a conversar diferentes instituciones que a veces tienen diferentes culturas, que tienen distintos niveles de avance en materia de desarrollo tecnológico, e incluso cuando hablamos de municipalidades, muchas veces vamos a empezar a hablar de pequeños feudos o cuotas de poder de cierta gente, donde estos trámites son parte de esa cuota de poder. Entonces es muy, muy difícil el lograr realmente resolver todas estas cosas. Es un camino largo, se requiere mucha voluntad y se requiere un trabajo de largo aliento, pero sobre todo creo yo que una de las cosas que necesitamos, si bien tenemos una institución que en este momento no recuerdo exactamente el nombre, una institución que se creó recientemente, que en teoría es la que tiene que velar para que el gobierno digital en su conjunto funcione, yo creo que falta todavía avanzar en eso para que exista realmente un ente que sea capaz de coordinar todos los elementos que se necesitan para que pueda existir esta interoperabilidad que es básica para que el usuario realmente sienta que cuando tiene que hacer un trámite en el ISP no le tenga que llevar un certificado de nacimiento que el mismo Estado tiene, o un certificado de antecedentes policiales que el Estado tiene, o un certificado de viajes que lo emite la PDI y que también el Estado debería tener, y que por cierto el certificado de la PDI, la última vez que yo lo pedí, que fue el año 2024, demoran del orden de un mes en entregarlo. Un mes. Y algo que está en línea, además. Estamos hablando con Iván Silic de CTO de Chile. Iván, aquí en el Periodista en la Clave. Están todo, porque mencionaste muchos datos y quizás me salgo un poco del tema, pero ¿están seguros todos esos datos, lo que acabas de decir, en nuestro sistema? Por ejemplo, yo puedo estar confiado de que todo lo que mencionaste que tiene el Estado no pueda ser accesado por alguien. Honestamente no lo sé. No quiero decir ni que sí ni que no. No lo sé. Debería, pero honestamente no lo sé. Ahora va a entrar en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales. Muchos de estos datos de los que estamos hablando son datos personales. Es de esperar que con esta nueva legislación también se esté trabajando para que esos datos estén más seguros de lo que están ahora, que en ese sentido yo no puedo decir qué tan seguros están o no. Me dejaste. No, pero mira. No, ojo, no es para asustarse. Yo no tengo información al respecto. No perfecto. Lo sé. Mira, no lo estoy poniendo en duda. Ya, simplemente perfecto. No lo sé. Espero que sí, que estén bien custodiados, pero simplemente no tengo información como para afirmarlo o como para negarlo. Un dato, Pancho. Hay algunas instituciones que se dedican a llevar brechas de seguridad y brechas de datos a lo largo de la historia y de lo que están pasando día a día, porque se reportan, y las empresas privadas tienen hay varias empresas que han tenido brechas de datos. Nunca ha estado el Estado chileno en la lista de brechas de datos, así que por una parte nadie ha entrado al registro civil y ese tipo de cosas. Históricamente no han habido grandes problemas. Yo quería darles un dato. Hace poco salió la última encuesta de uso y acceso de internet que hace CACEN, o sea, que se basa en la CACEN, pero la hace la CADEN con la Subtel. Y uno de los datos preocupantes que tenemos es que el 25% de los hogares chilenos solo usa teléfonos para conectarse a internet. Y lo que hablábamos con Iván hace un tiempo es que tú cómo puedes acceder desde una pantallita chiquitita así, bueno, algunas son un poco más grandes, chiquititas, a telemedicina, a datos del servicio de impuestos. Es bien difícil estar en el mundo. Es muy difícil. Hay una brecha ahí y tiene que ver con el formato del dispositivo. Y ahí hablamos de dispositivos sin teclado físico y dispositivos además de pantalla vertical. Y hay
varios estudios que han hecho cruces entre nivel socioeconómico, nivel de educación, el nivel de habilidades digitales y el tipo de dispositivo que se usa. Creo que es muy importante que de alguna manera se promueva también que cada hogar ojalá pudiera tener un computador con pantalla horizontal y teclado físico. Eso ayudaría muchísimo, y tenemos que solucionar esa brecha de alfabetización digital, donde la población rural está muy por debajo en términos de alfabetización digital, y lo mismo pasa con la gente de menores recursos. Cuanto más nos acercamos o cuanto más nos alejamos de los niveles socioeconómicos más altos, el nivel de alfabetización digital es más bajo. Y por último, eso afecta evidentemente el uso y la calidad en el uso de las herramientas que el gobierno digital nos puede dar. Pero hay otro punto, y esto es un punto que se menciona en todos los estudios y lo menciona también la OCDE, que es la misma que nos posiciona en este ranking, y tiene que ver con la confianza. Si el público no confía en su gobierno y en sus instituciones digitales, es muy difícil que adopte las herramientas de gobierno digital. Entonces tenemos que avanzar también en confianza hacia el gobierno, no el gobierno de turno, me refiero hacia el Estado, hacia el aparato estatal. Y en eso estamos muy al debe, y es súper importante, como lo menciona justamente la OCDE. Pregunta para terminar, Iván, ¿subutilizamos los chilenos esta amplia conexión que tenemos a Internet? A ver, me pones un poco en una posición de hacer un juicio de valor. Creo que la podríamos utilizar mucho mejor. Creo que consumimos, yo muchas veces hablo del contenido chatarra, creo que somos campeones para el consumir contenido chatarra, para dedicar mucho tiempo a redes sociales de manera poco productiva. Y esto también tiene mucho que ver con los formatos de pantalla. La pantalla vertical o el scroll infinito está diseñado para generar esta adicción en las pantallas verticales, donde se hace además scroll con el dedo. No ocurre de la misma manera en una pantalla horizontal, donde se está administrando con un mouse. Entonces sí podemos usar mucho mejor, tenemos anchos de banda fabulosos, tenemos disponibilidad de internet realmente mucho mejor que la mayor parte de los países. Somos habitualmente el quinto país con internet más rápido del mundo. Tenemos además un internet de muy bajo precio, tenemos una tasa de penetración de internet arriba del 95%. Estamos muy bien en términos de cómo y cuánto estamos conectados. Ahora, en cómo lo usamos, ahí creo que estamos un poco al debe, y tiene que ver de nuevo con la alfabetización digital, porque así como tenemos la conectividad, no somos capaces muchas veces de rentabilizar esa conectividad. Oye, más temprano en la mañana hablábamos con Harold McNichol y nos dijo exactamente que él consideraba que la gente necesita contenidos en las redes sociales de calidad. De hecho, él se está dedicando a hacer contenido con ciertas cosas que pueden ser interesantes. Yo creo que ahí también hay una pequeña brecha que yo creo que en el periodista la estamos trabajando, que es generar contenidos de calidad para las redes sociales, para los medios digitales. Falta contenido. Puede ser que No sé si falta contenido, creo que, a ver, porque aquí el algoritmo, el famoso algoritmo, el que nos va mostrando las cosas en las redes sociales, es el que determina qué vemos en gran medida, y ese algoritmo va premiando las cosas que a la gente le gustan. Y en general a la gente le gustan las cosas que puede digerir de manera muy fácil, rápida, y que le produce esta dopamina instantánea. Contenidos de calidad hay por montones, pero hay que escarbar, hay que saber qué es lo que uno busca para encontrar el contenido de calidad.
a diferencia del contenido chatarra, que uno tiene que hacer un esfuerzo para no verlo, porque está todo el tiempo saltando, todo el tiempo te salta un pop-up, te sale alguna ventanita en algún lado con contenido muy, muy livianito. Pero el contenido realmente de valor, ese hay que ir a buscarlo. E ir a buscar ese contenido requiere que uno tenga ya cierta elaboración previa. Muchas gracias, Iván. Como siempre, todos los fines de semana estuvimos con Iván Silic desde Miami. Iván es miembro del directorio de PIT Chile y experto en políticas públicas desde el punto de vista digital. Así que con eso terminamos esta edición, este fin de semana del Periodista en la Clave. Como siempre decimos, 92.9 en la FM y en nuestras redes sociales, en nuestros sitios web. Muchas gracias, Iván. Un abrazo. Un abrazo para ustedes y bueno, como siempre quedo aquí a su disposición. Datos, contexto y análisis. Escuchas El Periodista en la Clave. Seguimos aquí en El Periodista en la Clave 92.9 y El Periodista TV, y vamos a conversar ahora sobre un fenómeno que está creciendo silenciosamente en Chile: la soledad. Pero no la soledad de quien está aislado, sino la de quien está rodeado de gente y aún así se siente solo. Según la encuesta Bicentenario UC 2025, aumentó el número de personas que declaran tener entre 3 y 5 amigos. Sin embargo, el 62% de los jóvenes entre 18 y 24 años dijo haberse sentido solo la última semana. Ojo, 62%. Para profundizar en esta aparente contradicción nos acompaña María Pía Gacela, psicóloga e ingeniera comercial, ejecutiva internacional y especialista en estrategia y gobierno corporativo, quien ha trabajado con directores y altos ejecutivos sobre esto y otros temas, y que hace pocos días me mandó algo que escribió en LinkedIn, donde planteó una pregunta incómoda: ¿tenemos amigos o tenemos refugio? ¿Qué tal, María Pía? ¿Cómo estás? Hola, Francisco, ¿qué tal? Mucho gusto por invitarme. En Punta Arenas, ¿no? Estoy en Punta Arenas disfrutando de tranquilidad, paz, buenas caminatas y buenos amigos también. Qué bueno. María Pía, ¿cómo se explica que aumenten las amistades declaradas, pero también aumente la sensación de soledad? Efectivamente, puedes estar rodeado de gente y sentirte profundamente solo, pero eso no es una contradicción, yo lo definiría más bien como una señal. Y también se ve con otros estudios, como uno que hizo la Universidad de Concepción, Playa Ancha, la Católica en el 25, en donde se ve este auge de individualismo entre los jóvenes, especialmente post-pandemia. Y un punto importante a tener en cuenta es que una cosa es tener red y otra cosa diferente es tener vínculo. Lo que yo he visto es que conocerse a sí mismo y tener relaciones profundas está comenzando a ser una dificultad no solamente entre los jóvenes, sino también entre personas de nuestra edad y ejecutivas. Porque, por ejemplo, en el caso de los ejecutivos que tienen agendas llenas, equipos, reuniones y muchos contactos, hay una silenciosa sensación de aislamiento que les cuesta decir en voz alta, porque decir me siento solo no es fácil. Pero no es por falta de gente, sino por falta de esa intimidad y esa falta de autoconocimiento que permite definir lo que nos está pasando. Y efectivamente es contraintuitivo, pero es simple, porque si yo no sé lo que me pasa, si no tengo un lenguaje interno, algo para nombrarlo, es muy difícil ir pidiendo lo que necesito. Y si no lo puedo pedir, me relaciono desde el rol. En el caso de los jóvenes, con más seguidores, más likes, pero vínculos livianos y no reales que te den soporte. Y en el caso de la gente que trabaja, es el rol del trabajador, el competente, el gerente que resuelve, pero que no suma refugio, que es la pregunta incómoda que partimos comentando al inicio. María Pía, ¿y esto tiene que ver con efectivamente con que algo como para preocuparse, o también con la sociedad en que vivimos? Las nuevas tecnologías nos llevan hacia eso, porque me imagino que en otros momentos, revolución industrial, la imprenta de Gutenberg y todas esas cosas también generaron un cambio de comportamiento, y al final el ser humano, que es milenario en la Tierra, terminó acostumbrándose o cambiando sus conductas. Hay que detener este proceso, hay que enfrentarlo para que sea distinto, hay que salir a buscar nuevas herramientas y hacer como por ejemplo ahora esto de que los colegios van a prohibir el uso de celulares, justamente me imagino también entre otras cosas para que haya contacto más cara a cara. ¿Tenemos que hacer un esfuerzo para eso o ya entramos a una vorágine donde, bueno, vamos a tener
un nuevo hombre y una nueva mujer a partir de los próximos años. O sea, efectivamente la revolución industrial hizo un cambio radical, pero tomó tiempo en implementarse. La gran diferencia hoy en día es la velocidad del cambio. Y como seres humanos, en el fondo, el cambio nos cuesta. Nos cuesta porque nuestra naturaleza busca lo seguro, busca ahorrar energía, y en el fondo el cambio requiere más energía. Volviendo a tu pregunta, efectivamente tenemos que hacer algo para poder adaptarnos, porque si no vamos a ir quedando cada vez más marginados, y esta sensación de soledad, a pesar de tener gente alrededor, se va a ir profundizando. Y ese cambio requiere ir como hacia cosas más profundas. Si pensamos un poco yendo hacia atrás, en el fondo, lo que decía Aristóteles, tenemos amistades diferentes, tenemos amistades por utilidad, que son aquellas en donde hay un beneficio mutuo. Por ejemplo, cuando estamos con los niños en el colegio, los apoderados de colegio, hay un beneficio, nos reunimos y trabajamos ese punto específico. O amistades por placer, por ejemplo, donde disfrutamos el compartir, las alegrías, las risas compartidas, pero que son de una etapa y que les pasa sobre todo también a los jóvenes, donde se conversa, se ríe, se baila, pero no hay temas profundos. Y esta amistad por virtud que te mencionaba, que es una forma más elevada y duradera, que requiere el autoconocimiento y se busca el beneficio del otro, esta admiración por bondad y la búsqueda del otro. Entonces yo creo que en este mundo de la tecnología y la velocidad, efectivamente, yo no estoy a favor de prohibir, pero sí de desarrollar herramientas en los jóvenes que les permita tener un mayor autoconocimiento, tener una mayor cercanía, y desde esa forma generar el vínculo, porque la vida moderna empuja fuerte a estas dos formas de amistad, a la amistad ya sea por utilidad o por placer, pero esta tercera amistad de virtud se hace más difícil si no la intenciono, en donde yo pueda decir efectivamente no estoy bien, sin tener miedo, sin tener que editar y tratar de buscar likes en el fondo, en la medida en que yo estoy conversando con un otro. Pero en ese tema, lo que plantea Aristóteles con estos tres tipos de amistades, ¿deben convivir las tres o hay alguna que tiene que ser más? Tenemos las tres. Fuerte? Lo que busca Aristóteles es el buen vivir, no la felicidad. El buen vivir requiere pasar por dificultades, pasar por buenos momentos, y estas amistades nos permiten esas tres cosas. Lo que estamos dejando de lado en esta sociedad es esta amistad más plena, esta amistad más profunda y elevada. Entonces, por ejemplo, si vemos otros estudios, como uno de Harvard, que ha sido un estudio longitudinal de décadas, que muestra como evidencia en donde se protege a las personas y su bienestar, no por cuánta gente conoce, sino por la calidad y la confiabilidad de esas relaciones. Entonces podemos socializar mucho, pero si ese vínculo no es profundo, no nos da ese bienestar, ese bien vivir, que es lo que nosotros deberíamos aspirar. ¿Y qué le pasa a una persona cuando, por ejemplo, tiene amigos para pasarlo bien, pero no tiene amigos para contarle sus problemas? O no los cuenta porque considera que los amigos son solo para pasarlo bien. Efectivamente, no poderte mostrar vulnerable te va generando ansiedad, te va generando temas, finalmente en algunos casos, de salud mental, porque no tienes nadie que mostrarte tal cual eres. Esas inseguridades que puedes sentir en el trabajo, etcétera, no tienes con quién comentarlas y de alguna forma quizás hasta te dan vergüenza. Entonces, si no puedo ser vulnerable, si no puedo mostrarme tal como soy, estoy viviendo con una máscara constante que me va a terminar produciendo ya sea algún síntoma o una soledad profunda que me va a llevar a una ansiedad, a un mal dormir, etcétera. Mucha gente también busca en personas que ni siquiera conoce, es decir, a través de un chateo, que empieza a contarle sus problemas, que no se los cuenta ni a la mamá, ni al papá, ni a esos mejores amigos que tiene en el colegio. Eso también es grave porque lo hace vulnerable frente a un desconocido, ¿no? Exactamente, yo creo que aquí el secreto que deberíamos, en el fondo, que en realidad no es un secreto, es algo que viene desde siempre, pero que hemos ido olvidando, es que el antídoto para esta soledad es buscar rituales que sean pequeños, repetibles, con nuestras personas que son importantes, una llamada a alguien, un domingo familiar, un llamar, por ejemplo, a alguien que hace tiempo que no hablas, pero donde te puedas mostrar tal cual eres, mostrarte vulnerable. Por ejemplo, podría ser un bonito ejercicio llamar a alguien este fin de semana y decirle juntémonos, vayamos a caminar o tomémonos un café. Y ahí, por ejemplo, partir con una pregunta que no sea el contar lo que he ido haciendo, en el fondo está siempre actuar desde la acción, sino desde lo que soy, lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, decirle,
conversemos, ¿qué te está costando? ¿Cómo te estás sintiendo? Y ahí realmente abrir este diálogo donde la escucha sea lo que prima y no el hablar, y donde la escucha esté centrada en el otro y no en responder. Creo que esas cosas las hemos ido perdiendo. Un poco la idea y lo que escribiste y lo que nos estás comentando es que uno tiene que empezar a preguntarse cómo está viviendo con los amigos y con las amigas, y el momento de decir, bueno, ¿cuándo fue la última vez que llamé a alguien y tuve una conversación más profunda, ¿no? Efectivamente, yo creo que necesitamos volver a cosas básicas, que es la confianza en el otro, el poder mostrarnos tal como somos, y desde ahí ir construyendo estos vínculos que son más sólidos para nuestro bienestar y el bienestar de todos los que nos rodean. Cuando hago coaching, por ejemplo, y la persona logra ser un mejor líder en su entorno, un líder auténtico, no solo mejora a él porque le baja su carga de ansiedad, sino que va mejorando el entorno de todos sus colegas, de la gente de la cual es jefe, y también del entorno de esas personas que están siendo liderados en este jefe que está mejor consigo mismo. Entonces es un círculo virtuoso que la verdad es importante, sobre todo en este mundo de inteligencia artificial y velocidad, donde cada vez nos volvemos más ansiosos y tenemos menos tiempo para detenernos y ser nosotros mismos junto con otro que se preocupa por mí y por mi bienestar. María Pía Gacela, psicóloga, gracias por esta conversación. Nos dejaste una pregunta, ¿no? Incómoda pero necesaria. ¿Tenemos amigos o tenemos refugio? Muchas gracias. Busquemos refugio. Esa es la invitación. Y usted ya sabe, sigue aquí en Radio La Clave, en El Periodista en La Clave. Gracias, María Pía, por esta conversación. Volvemos en breves segundos en el 92.9. Datos, contexto y análisis. Escuchas El Periodista en La Clave. Terminamos, Daniel, una hora aquí en Radio La Clave, en este programa que hacemos conjuntamente con El Periodista TV, El Periodista en La Clave. Como me preguntan, ¿qué es esto? Esto es una revista radial que tratamos de entretenernos un sábado en la mañana para que la gente tenga un poco de noticia, contenido y algo de entretención. Para los que vivimos en Santiago, la recomendación, disfrute la última semana de febrero. Acuérdense, llega marzo. Nos vamos. Chao, Daniel. Chao. Chao a todos, gracias por estar ahí. Aquí cerramos El Periodista en La Clave. Nos reencontramos cada sábado a las 9 de la mañana y su repetición los domingos a las 20 horas en la 92.9 FM, radiolaclave.cl y elperiodista.cl.